Esta es una emisión de crítica artística y periodística. Todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización y cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de su autor, mas no el de Azteca. Brings it the first pitch and fouls it deep back into the stand. Durante 17 años un pitcher zurdo de origen mexicano, figura regordeta, rostro inexpresivo y personalidad introvertida, se convirtió en la máxima figura del béisbol de las grandes ligas. Él no llegó jamás a dimensionar lo que provocó. No se dio cuenta. A pesar de ser un novato, lograba lanzamientos electrizantes que desquiciaban a los bateadores y dejaban boquiabiertos a los aficionados. Tuvimos que hacer entrevistas especiales para que él atendiera a tanta petición de la prensa. Pero detrás de aquel mítico lanzador que se convirtió en ícono de la comunidad latina de Los Ángeles, existe una historia, no solo de empeño y tenacidad, sino también de drama y traición. En la siguiente hora, conocerás cómo tuvo lugar el fortuito encuentro que llevó a Fernando Valenzuela a ocupar un lugar privilegiado en las grandes ligas. Que después que terminó el juego fui con él y le dije, mira, aquí está mi tarjeta, yo soy Mike Brito, scout de los Dodgers. Descubrirás cuál ha sido su mayor tragedia. Él tenía cáncer en la garganta. Y ya nos dijo el doctor allá que iba a durar un año o algo, no, duró 15 días. Y te enterarás de cómo afectó a Fernando el repentino aviso de despedida del equipo al que engrandeció por más de una década. Es una traición que se da cuando tenía que haberse dado. Durante la década de los 80, el pitcher zurdo de los Dodgers de Los Ángeles fue la máxima sensación del béisbol de las grandes ligas. Surgido en la pobreza de un pueblo rural mexicano, Fernando Valenzuela conoció el triunfo, la fama y el éxito gracias a su tenacidad y a las habilidades que como pelotero demostró desde que era un niño. Un personaje que a sus escasos 20 años desató entre la multitud la euforia beisbolera, la Fernandomanía, y quien por sus logros en el deporte del diamante es hoy una figura mítica viviente. Soy Atala Sarmiento y esta es la historia detrás del mito. Bienvenidos. El 29 de junio de 1990, Fernando Valenzuela, lanzador de origen mexicano que pichaba con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, logró la hazaña más grande en la historia del béisbol de las grandes ligas. Un juego perfecto, sin hit ni carrera, contra los Cardenales de San Luis. Ahí se ponía a solamente 2 outs del juego sin hit ni carrera. Fernando Valenzuela no solo cautivó a los latinos por su devastador e inimitable tiro de tirabuzón, también fue el joven cuyo porte físico contrastaba notablemente con el de los tradicionales jugadores del béisbol profesional. No tenía el pelo rubio, no era alto ni gallardo y mucho menos musculoso, pero era un lanzador que tenía la extraordinaria habilidad de desviar la bola, logrando las más espectaculares ponchadas. Con la del empate en primera. Swing, strike y lo ponchó. There's a flaw there, there's a weakness, there's something I'm going to do that's going to get them off balance and I'm going to get them out. Pero llegar a convertirse en un fenómeno del deporte del diamante no fue cosa fácil para el beisbolista, que ostentó con orgullo el número 34 en la camiseta. Fernando Valenzuela Aguamea nació el 1 de noviembre de 1960 en Echoguaquila, un pueblo perteneciente al municipio de Navojoa, Sonora, donde la mayoría de sus habitantes vivían precariamente debido a su condición de campesinos, en casas construidas con paredes de adobe y techos de lámina y teja.
Fue en una de estas casas donde Fernando pasó sus primeros años de vida al lado de sus padres y sus 8 hermanos. Una familia numerosa y extremadamente humilde, que lidiaba con el poco sustento económico que lograba gracias a su trabajo en el cultivo de la tierra. Sembraba él, mi papá. Todavía mis hermanos entienden con la tierra. Y a cuidar unas vaquitas allí y un trabajo extra, por supuesto, que era, él trabajaba con un señor aparte de su labor dentro de su parcela. Comentaba mucho de su familia, especialmente conmigo, hablaba mucho de su familia, ¿no? de dónde venía, ¿no? de la pobreza en que se criaron y todo eso. Desde los 4 años, Fernando comenzó a sentirse atraído por el béisbol, un deporte surgido originalmente en los Estados Unidos, pero que en México gozaba de un gran número de aficionados. Pero en Echoaquila, Fernando no descubrió el béisbol por casualidad. En ese entonces sus hermanos, Rafael, Francisco, Abelino, Manuel y Gerardo, jugaban ya en equipos locales. Él le gustaba jugar béisbol. Desde chiquito se iba con mis hermanos, cómo jugaban y todo, y a él le empezó a gustar el béisbol. Fernando quedaba impresionado principalmente por las cualidades de su hermano Rafael, el mayor, quien desde entonces fue su principal motivación. Pues miraban jugando. En 1976, y bajo la supervisión del entrenador Ignacio Parra, Fernando empezó a tener sus primeras experiencias en el béisbol al integrarse como lanzador del equipo Los Piratas de Echoaquila. Como estaba muy chamaco, yo lo traía en el fielder, yo le daba nomás 2 o 3 entraditas para que se fuera haciendo, porque en ese tiempo pues estaba pesado para él. Y una vez me dijo, quiero tirar todo el juego, me dijo, ya me siento más macizo. Lo empecé a observar cuando él era niño y participaba con el equipo de su escuela. Aquí nos tocó ver muchos partidos donde venían escuelas como hasta del Quiriego, Fundición, Guadalupe, Guayparín, y se enfrentaban a nivel interescolar. Y siempre destacó, era un muchachito que siempre tenía lo suyo. Desde entonces el carácter retraído de Fernando ya se hacía notar. Él fue muy pacífico, muy serio. No era bromista en el equipo, no. Si le hablábamos, sí hablaba, platicábamos, sí, pero no, él no fue como otros muchachos acá que muy serio fue él. Pues no era muy amiguero, no. Era muy serio, no salía a fiesta ni nada. La habilidad que poseía como pelotero pronto haría destacar a Valenzuela en el béisbol amateur, y en 1977 lo llevaría a alcanzar uno de sus sueños más anhelados: un contrato para debutar como jugador profesional en los Mayos de Navojoa. Entonces, a partir de ahí, él llamó la atención y lo empezaron a seguir, realmente lo empezaron a seguir, empezaron a preguntar por él, e inclusive en la prensa se empezó a hablar de él ya. Sin embargo, tras un año de jugar en los Mayos de Navojoa, en 1978, Fernando fue contratado por los Tuzos de Guanajuato, un equipo filial de Los Ángeles de Puebla, para realizar una temporada en la ciudad de León. La oportunidad era buena y Valenzuela no lo pensó 2 veces. Pero salir prematuramente del seno familiar y abandonar los estudios escolares para establecerse en otras localidades y dedicarse de lleno al béisbol provocó sentimientos encontrados entre su familia, que lo veía como un adolescente inexperto de 16 años de edad. Mi papá no quería porque decía que estaba muy chico y que no podía, nunca había salido fuera tan lejos. Él estudiaba aquí en la escuela, terminó la primaria, entró a la secundaria ahí en Fundición. Durante la siguiente temporada, en 1979, Valenzuela viajó a Yucatán para formar parte del equipo Leones de Yucatán de la Liga Mexicana. A principios del año de 1979, reporta él a la ciudad de Cancún, donde hacemos el entrenamiento de Leones de Yucatán, y ahí es recibido por la directiva, la cual pues yo estaba a cargo de todo lo que se refiere al entrenamiento del club. Es así como Fernando hace su presencia al equipo Leones de Yucatán. Pues yo tengo entendido que él tenía un salario aproximadamente de 6 a 7 mil pesos, de aquellos pesos que se perdieron los 3 ceros, ¿no? No era un salario, vamos a decir, para morirse de hambre, pero un salario muy reducido que no le permitía a él vivir en opulencia.
Pero solo 6 meses después, en julio de 1979, Fernando llamó la atención del cazatalentos cubano Corito Barona, quien buscaba a un jugador que se incorporara al legendario equipo Dodgers de Los Ángeles, cuyos directivos intentaban reivindicarse con la comunidad mexicana de Los Ángeles, pues habían lanzado a sus familias de los terrenos que habitaban para construir ahí el monumental y emblemático estadio del equipo. Sin embargo, sería a Mike Brito, otro buscador de talentos, a quien se adjudicaría el hallazgo de Fernando Valenzuela. El estadio se llama Chávez Rabín. Esos terrenos pertenecían o eran, digamos, de las colonias humildes, las colonias de mexicanos allá en Los Ángeles. Viene una expropiación. ¿Por qué? Porque un alcalde de Los Ángeles y el gobernador decidieron que había que llevarlos a otros lugares. Y entonces hay un boicot contra quien compra los terrenos para hacer un estadio de béisbol. La consigna entonces era encontrar a un jugador mexicano que calmara los ánimos añejos y permitiera que los Dodgers acapararan nuevamente la atención y el regreso de los aficionados al béisbol. La figura de Fernando se explotó mucho desde ese punto de vista de reivindicación en los terrenos que habían sido expropiados, en los terrenos que habían sido de ellos, pero en el equipo Orgullo de California. Pero Corito Barona, en realidad a quien buscaba no era a Valenzuela, sino al pelotero mexicano Alius Kanga. Aunque al observar las cualidades de Fernando como lanzador de los Leones de Yucatán, no dudó en llamar a Mike Brito, otro descubridor de talentos de los Dodgers. Corito Barona fue el primero que da el mensaje, el primero que dice y echa una llamada y dice: tengo un pitcher zurdo que tiene condiciones para lanzar en el béisbol de Grandes Ligas. Brito trabajaba para los Dodgers, tenía más personalidad que el propio Corito Barona y a final de cuentas Brito aparece como el gran ganador en el asunto, como el hombre que lo descubrió. Empecé a fijarme en el pitcher zurdo joven con 17 años que enseñó mucho control, mucha valentía y lució como un maestro en el montículo. El 6 de julio de 1979, y luego de una rápida negociación con Fernando Valenzuela, fue adquirido por los Dodgers de Los Ángeles en $120,000. Y es entonces que las habilidades del sonorense lo convierten en el máximo pelotero de las Grandes Ligas. No llegó jamás a dimensionar lo que provocó. No se dio cuenta. Tuvimos que hacer entrevistas especiales para que él atendiera tanta petición de la prensa. Fernando Valenzuela no era un fenómeno en Los Ángeles, era un fenómeno donde se paraba. Fernando Valenzuela fue el segundo beisbolista mexicano que destacó en las ligas mayores. El primero fue el veracruzano Roberto Francisco Beto Ávila. En 1980, Fernando Valenzuela comenzó su gran aventura en el béisbol de los Estados Unidos. Durante varias semanas permaneció con las fuerzas básicas de los Dodgers, hasta que en septiembre de 1981, una lesión ocurrida 24 horas antes al pitcher de los Dodgers, Jerry Reus, y la ausencia del suplente, Burt Hutton, provocó que el de Choaquila entrara al quite como novato emergente en un juego contra los Astros de Houston. Yo recuerdo ese primer juego cuando Fernando abrió la temporada, que no era él que le tocaba pichar, que el pitcher que teníamos para lanzar ese primer juego se lesionó por alguna razón y Fernando fue el que tuvo que abrir ese juego. Permitió abrir un partido inaugural de aquella campaña de 81 y que al final fue prosperando con lo que obtuvo. La valía de Fernando fue una valía deportiva, una cuestión de orden deportivo muy importante porque tenía facultades deportivas excepcionales, imponentes. Ahí nos dimos cuenta que teníamos en Fernando a un muchacho con un futuro extraordinario porque vino como relevista a enfrentarse a los Astros de Houston. Y Fernando Valenzuela comienza a ser un fenómeno. Y comienza a ser un fenómeno de gira. Pero cuando llega a Los Ángeles empieza a llenar el estadio y empieza a ganar. Y empieza a ganar a los grandulones, no le importa contra quién se enfrenta. Ese desparpajo, esa personalidad, con esa se nace. Desde su llegada a las ligas mayores, la presencia de Fernando Valenzuela provocó un gran revuelo entre la afición latina, pues su manera de pichar tenía algo especial. Pero más allá de eso, también despertaba la curiosidad de los fanáticos y jugadores, porque no era un lanzador con características físicas comunes. Mientras que los jugadores norteamericanos eran altos, rubios y bien parecidos, Valenzuela era el típico mexicano de provincia.
Era gordito, pelo largo, facciones indígenas en verdad. Y al principio, repito, no llamó mucho la atención, pero era una persona introvertida, muy particular en sus cosas. Pero tenía una característica deportiva que lo hacía destacar por sobre su apariencia física. En cada juego lograba ponchar a los más reconocidos y hábiles bateadores con lanzamientos que parecían bolas de fuego. Su secreto estaba en la manera de lanzar la pelota. No era a través de una recta común, era el llamado tirabuzón, un movimiento de bola que al llegar al bateador giraba sorpresivamente provocando el descontrol de los rivales y el esperado out. De pronto aprende a tirar el tirabuzón, que es esta pelota de tenedor que golpea mucho el codo, que hace que tu vida útil no sea tan prolongada, porque el movimiento de la mano, y tanto de la mano como del codo, requiere mucho trabajo. Y en una pretemporada, en una post-season, lo beneficia, lo desarrolla, y eso es lo que explota. Nada más que Valenzuela superó al propio tirabuzón. Pero a esa fórmula Fernando Valenzuela también agregó otra, quizás sin pensarlo. Se trataba de su rostro inexpresivo y sereno, característica que poseía desde niño, pero que en el béisbol le serviría para descontrolar a sus adversarios cuando no podían adivinar en sus gesticulaciones hacia dónde lanzaría la bola o cuál sería su siguiente forma de jugada. Estas cualidades llevarían a Fernando Valenzuela a derrotar fácilmente a muchos de sus oponentes, situándolo pronto como un jugador excepcional y la principal estrella de los Dodgers de Los Ángeles. Tamla Sorda se percató inmediatamente de los atributos de Fernando, se dio cuenta de que era una persona con un espíritu bravío, un pitcher extraordinario en el montículo, y entonces él supo aprovechar al máximo el talento de Fernando. Con Valenzuela al frente de los Dodgers, el equipo obtuvo el tercer juego de la Serie Mundial de 1981, venciendo a los Yankees de Nueva York por 3-1, siendo decisiva esa victoria para ganar la Serie Mundial por 4-2. Ese mismo año Fernando obtuvo su primer reconocimiento como beisbolista al ser considerado el novato del año. Poco después también consiguió el premio C.J. Young al mejor lanzador de las ligas mayores. Otro logro fue el récord impuesto como el pitcher novato con más partidos lanzados en una sola temporada, 8 sin recibir una sola anotación, una proeza conocida como blanqueada, que solo los más veteranos lograban. Para mediados de la década de los 80 la popularidad de Fernando Valenzuela estaba en ascenso, pero tras pichar en el Juego de Estrellas de 1986, su fama se colocó en la cúspide al ponchar a 5 bateadores de la Liga Americana de manera consecutiva. Frente a tantos y consecutivos triunfos, impresionaba el carácter inconmovible de Fernando, quien parecía no dimensionar la enorme popularidad que había alcanzado entre los fanáticos mexicanos en Estados Unidos. Yo tuve la oportunidad de ir precisamente como reportero a hacer una cobertura, un reportaje a su casa en Echoaquila hace muchos años. Y realmente cuando uno de pronto se para en ese pequeño poblado, en el desierto, y uno voltea hacia alrededor y vio donde nació Fernando Valenzuela, vio el campo de béisbol, la escuela, la casa de adobe, los padres que por cierto en aquel momento no tenían, no sé si ahora ha mejorado la casa, los padres tampoco querían hablar conmigo. Era una cosa extraña para ellos ver una cámara de televisión, era extraño para ellos ver un reportero que venía de tan lejos, y me acuerdo que tuve que pasarles un cuestionario por debajo de la puerta, me lo contestaron y me regresaron el cuestionario, y con ese cuestionario fue toda la entrevista que tuve con los padres de Fernando Valenzuela. Nos sacaron un poquito del entorno en que vivíamos, debido a la afluencia de tanta gente, prensa, pues gente, te puedo decir, de todo el mundo. Ser un hombre de provincia y enfrentar la fama en un país con otro idioma hizo que las primeras entrevistas de Valenzuela tuvieran que ser apoyadas por un traductor. Fernando lo cambia todo. Fernando hace que los Dodgers tengan que tener de pronto una relacionista pública que hable español. Fernando provoca que haya que tener un traductor para poder comunicarse con los medios de comunicación. Fernando cambió la historia
en el entorno de pasión del equipo de los Dodgers. Si recuerdan al señor Jaime Jarrín, era su traductor, especialmente cuando le hacían entrevistas. Yo principalmente me mantenía alrededor de Fernando. Me siento muy contento de estar con este equipo y pues aquí estar en Los Ángeles. He said he's very, very contented. He's very happy to be with the Dodgers. He said he loves the Dodgers very much. He can't wait till he gets out. He loves beautiful Dodger Stadium. He thinks the Dodgers are the greatest organization in baseball. He said he loves to play for Tom Lasorda. He said Tom Lasorda is the finest manager he's ever played. En su mente, el de Choaquila apenas comenzaba a asimilar las continuas escenas de euforia y sensacionalismo que la Fernandomanía estaba desatando en Los Ángeles. Toda clase de parafernalia comenzó a llenar aparadores, tiendas y hasta medios informativos, periódicos y revistas donde la figura del fenómeno mexicano de las grandes ligas se convirtió en motivo constante de reportajes, entrevistas y crónicas de sus triunfos. Tuvimos que hacer entrevistas especiales para que él atendiera a tanta petición de la prensa. Claro que se llega un momento que se cansaba porque se iba a comer en un restaurante, lo reconocían donde quiera que iban y lo acechaban muchas veces y él necesitaba privacidad. Fernando Valenzuela no era un fenómeno en Los Ángeles, era un fenómeno donde se paraba. De hecho, en esas primeras temporadas, Fernando Valenzuela muchas veces tuvo que viajar por separado del club para llegar antes, dar las conferencias de prensa, calentar el ambiente y que el estadio de los Astros de Houston, el estadio de los Cardenales de San Luis, se llenaba con Fernando Valenzuela. No venía preparado para eso. Y de pronto ser un hombre famoso, de pronto ser un hombre reconocido, de pronto empezar a ganar buen dinero, de pronto sus padres, me acuerdo aquella escena famosa con sus padres en el palco del Dodger Stadium, los padres que parecían una escena de película, dos tipos sacados de la ranchería en el palco del estadio de los Dodgers, viendo un partido de béisbol del equipo de Los Ángeles y siendo parte de la misma fiebre. Cuando una persona empieza a destacar por sobre las demás, empieza a provocar ese tipo de cuestiones de envidias. El mejor pitcher que Dios ha hecho. De la época de nosotros yo creo que fue el mejor. No hubo un fenómeno como Fernando, pero no el mejor pitcher que Dios ha hecho. Para Fernando, sin embargo, el béisbol seguía significando solo su trabajo y un deporte que lo llenaba anímicamente. Él no llegó jamás a dimensionar lo que provocó. No se dio cuenta. Yo no sé si se habrá dado cuenta Fernando Valenzuela tiempo después de todo lo que significó su carrera. Fernando alcanzó tal proyección que incluso personalidades de la política procuraron su cercanía con el pelotero, como ocurrió con el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan. Fuimos a la Casa Blanca, invitados por el presidente Reagan a un almuerzo allí en la Casa Blanca con el presidente López Portillo de México. Fernando fue el centro de la atención de todos los congregados en la Casa Blanca y estaba pues la crema innata de las personas más poderosas de los Estados Unidos. Un jovencito de apenas 20 años de edad, pelo largo, melenudo, gordito, facciones indígenas, que no hablaba una sola palabra de inglés, ser la atención de los más grandes políticos de este país. Recuerdo que formaron una fila para recibir un autógrafo de Fernando Valenzuela, personas como George Bush, que entonces era vicepresidente de los Estados Unidos y más tarde presidente del país. Estaba el secretario de Estado Alexander Haig, el secretario de la Defensa, el señor Weinberger. El entonces candidato a la presidencia de México, Carlos Salinas de Gortari, lo invitó igualmente a sumarse a su campaña electoral en 1988. No obstante, ese mismo año y en medio del reconocimiento y el éxito, Fernando enfrentó también el momento más difícil de su vida, cuando su padre falleció en su natal Sonora. Él tenía cáncer en la garganta. Y ya nos dijo el doctor allá que iba a durar un año o algo, no, duró 15 días. Fernando se encontraba en plena temporada en los Estados Unidos, por lo que no pudo asistir a su funeral. En ese año 88, en julio, fue cuando falleció mi papá y pues yo estaba acá jugando y no pude estar allá. Esa parte muy dura, muy difícil. Ese año 88 para mí, en la vida y en mi carrera. Atrapado por su propia celebridad y considerado como un diamante en bruto para los Dodgers de Los Ángeles,
En 1988, Fernando comenzó una etapa de sobreexplotación que, además de obligarlo a participar como pelotero en todos los encuentros subsecuentes, también le provocó una grave lesión en su brazo lanzador. Omi La Sorda lo exprimía mucho. Es decir, vamos a usarlo hasta que acabe. Ya lesionado tiraba y Valenzuela lo permitía y se seguía. Lanzar el screwball. Con la señal, lanzamiento abanica, un cambio sensacional. Va terminando con algunas cuestiones del codo, del hombro, que van lastimándolo más a él. Perdió fuerza en ese sentido. Con la paulatina pérdida de sus habilidades, producto de su lesión en el codo y brazo izquierdo, Fernando Valenzuela comenzó a sufrir una prematura decadencia. Pese a ello, el 29 de junio de 1990, Fernando volvió a coronarse con otra hazaña al lograr un juego sin hit ni carrera contra los Cardenales de San Luis. El evento, como era de esperarse, volvió a poner a Valenzuela en la atención de sus fanáticos. Fernando logró lo que pocos podían conseguir en tan poco tiempo: la simpatía y el cariño de la gente, sin la necesidad de un hacer alarde de su grandeza, con una sencillez permanente, virtud que conservaba de sus orígenes provincianos y que en gran medida forjó su propia leyenda. Pero los Dodgers de Los Ángeles le pagan a Fernando Valenzuela sus triunfos con una traición. Con todo lo que le dio a Los Ángeles, a los Dodgers, realmente no debió haber terminado así. Tras la salida de Fernando Valenzuela de los Dodgers de Los Ángeles, Mitch Ball, manager del equipo, retiró extraoficialmente de circulación el número 34, como una forma de respeto a quien había sido su pitcher más aclamado. A finales de la década de los 70 y cuando Fernando Valenzuela jugaba con los Leones de Yucatán, conoció en la ciudad de Mérida a la maestra de escuela Linda Margarita Burgos, una emprendedora mujer con quien se casaría en 1981 y quien desde entonces se convirtió en su compañera de vida, consejera y brazo administrador. Cuando estudiamos en el tecnológico, y ahí es donde nace pues la relación y el conocimiento de Linda Margarita Burgos, que estudiaba ella en la normal de maestras aquí en Mérida. Era una persona muy centrada, inquieta, pero de una mente muy abierta. Se casaron en el 81. Luego nació Fernandito, la Linda y Ricardo. Marifer fue la más chica. Pues yo me acuerdo que fue un evento muy comentado en Mérida, sobre todo porque Fernando ya era pues un ídolo a nivel mundial. Entonces, lógicamente, al casarse con una señorita yucateca, pues es un impacto importante el que se da ante la sociedad y ante los medios de comunicación. Linda es la que a partir de ahí toma el rumbo de la carrera de Fernando Valenzuela y se convierte en la mujer de hierro, por llamarla de alguna manera, detrás del hombre que lanzaba los strikes. Le ha permitido administrar bien todo lo que ha ganado Fernando en el béisbol. Margarita hace la mercadotecnia con los souvenirs de Fernando, las camisolas y todo lo que se vende todavía en el Busch Stadium, ¿no? Que es el estadio de los Dodgers. Todo souvenir que es usado con el nombre de una estrella tiene que pagar, obviamente, los derechos que tiene sobre una patente. Es una patente lo que ellos tienen. Para mí ha sido un apoyo muy grande. Yo creo que eso es algo que pues me ha ayudado en mi carrera, porque una carrera bastante difícil de andar de un lado a otro y en diferentes ligas, batallar. Yo creo que la familia siempre ayuda, ¿no? para salir adelante. En 1990, el Toro de Choaquila realizó sus últimos juegos profesionales con los Dodgers de Los Ángeles. Durante los entrenamientos sus lanzamientos eran cada vez menos eficaces. Antes de comenzar la temporada de 1991, y tras 17 años de triunfos, de haber llevado a los Dodgers a obtener los campeonatos más importantes de las grandes ligas y de haber sido la pieza fundamental en la consagración del equipo, Fernando fue sorpresivamente despedido del equipo. Con todo lo que le dio a Los Ángeles, a los Dodgers, pues realmente no debió haber terminado así. Sin embargo, no es el primero, ni será el último. Así lo han hecho a otros peloteros. Cuando salió Fernando se sintió muchísimo. Aquí nadie se explicaba por qué salía Fernando y hasta la fecha no sabemos exactamente las razones por las cuales Fernando dejó de pertenecer a la organización de los Dodgers. El día anterior, o 2 o 3 días antes de que iniciara la temporada, cuando tienes que cortar jugadores, lo cortaron.
Y Valenzuela voltea, ya no tiene equipo y empieza la temporada. Es una traición que se da cuando no tenía que haberse dado. ¿Qué tendría que haber hecho el equipo de los Dodgers si iba a cortar a Fernando Valenzuela? Porque además era un jugador ya muy caro. Decírselo. Y decírselo un mes antes. Es decir, por todo lo que tú nos has dado, quiero decirte que si no vas a funcionar bien, búscate otro equipo. Va a haber quien te quiera. Y cortan a Fernando Valenzuela y Fernando Valenzuela tuvo que venir a México. Somos adultos aquí, tienen que decirme qué es lo que está pasando. Bueno, es que te vamos a dejar libre, y le digo, para eso tardaron tanto, gracias y nos vemos. Fernando Valenzuela fue un fenómeno y una figura consagrada del béisbol de las Grandes Ligas. Sin embargo, no ha ingresado al Salón de la Fama donde otros de sus contemporáneos ya lo hicieron. Hizo todo lo que se necesita en el béisbol para ser considerado el Salón de la Fama. Ganó 20 juegos, tiró un juego sin hit ni carrera, fue el pitcher más valioso, ganó Cy Young. O sea, que hizo todos los méritos que necesita un jugador para merecer estar en el Salón de la Fama. Fernando Valenzuela es muy difícil que él acceda al Salón de la Fama de Cooperstown. Es complicado, no tiene los números necesarios. Ya ha pasado por las votaciones, no va a entrar. Falta ahora un comité de veteranos que lo podría introducir. El cariño de la gente yo creo que es más importante para mí que un Salón de la Fama. Yo creo que el que reconozca la afición, la gente que está en el ambiente del béisbol, el aficionado más que nada, que reconozca lo que hemos tratado de hacer siempre, pues para mí es más importante que lo otro. Pero el regreso de Fernando Valenzuela al béisbol de las Grandes Ligas ocurre detrás de los micrófonos. Entendiendo que Fernando no tiene capacidad, no es que no tenga la capacidad, el conocimiento lo tiene, pero no es un hombre que se comunique de manera muy sencilla. Ponerlo como comentarista parece una aberración. Sin embargo, está ahí como un símbolo del equipo. Y la herencia del Toro recae en una promesa juvenil del béisbol mexicano. Vino para verme jugar, para apoyar y consejos y lo que pueda dar para que me ayude, lo da. En sus primeros 15 años como profesional del béisbol, Fernando Valenzuela ganó 158 partidos, perdió 133 y lanzó 31 shutouts. Tras superar su sorpresiva salida de los Dodgers de Los Ángeles, Fernando regresó al Diamante con Los Ángeles de California, equipo en el que permaneció una breve temporada. Un año después fue contratado por los Tigres de Detroit, pero nunca logró jugar con el equipo. En 1992 regresó a México para pichar con los Charros de Jalisco, pero su destino seguía estando en los Estados Unidos. Con sus cualidades limitadas, pero aún con el punch que lo caracterizó durante sus mejores años, en 1993, Fernando regresó a los Estados Unidos para reaparecer en el centro del diamante como tirador de los Orioles de Baltimore. En 1996, tuvo una sólida temporada con los Padres de San Diego y un año después, en 1997, cuando jugaba con los Cardenales de San Luis, decidió finalmente retirarse de los juegos profesionales. Sin embargo, no se ausentaría del todo, pues 6 años después, en 2003, regresó a la organización de los Dodgers a través de una nueva faceta, la de comentarista de la Liga Oeste Nacional junto a Pepe Íñiguez y Jaime Jarrín. ¿Cómo logró saldar Fernando el resentimiento que le había provocado su abrupta despedida del equipo? Yo creo que él andaba bastante sentido por lo que salió del equipo y no tenía deseos de volver a la organización. Sin embargo, el actual presidente de los Diamondbacks Arizona, el señor Derek Hall, fue el que insistió. Le ofrecieron pues que viniera a analizar las transmisiones de radio en español junto con Pepe Íñiguez y conmigo, y es así como él empezó hace 9, 10 años con nosotros en una nueva faceta de su carrera. Sigo en el ambiente del béisbol, tengo 10 años como comentarista de español de Dodgers, entonces ya nos hicimos a eso y esperamos seguir adelante en eso. Pero su pasión por la pelota caliente hoy va más allá de los recuerdos y las imágenes de sus triunfos. La herencia del máximo pelotero de las Grandes Ligas hoy está más que fresca con la presencia de otra potencial estrella, Fernando Valenzuela Burgos, su hijo, un bateador que para muchos posee aptitudes y amplias probabilidades de triunfar, aunque también se enfrenta a la difícil carga de igualar las proezas de su padre.
Vino para verme jugar, para apoyar y consejos y lo que pueda dar para que me ayude, lo da. Está haciendo su trabajo, hace su trabajo él y bueno, es lo que escogió él y ahí está en el ambiente. Cuando él me pregunta de algo, claro, yo con gusto le ayudo, ¿no? Pero la mayoría de veces pues él quiere sobresalir por él mismo y ahí va poco a poco. Un buen hombre, un buen padre, un buen hijo, ha hecho todo por su familia. Hubo un momento en que llegó la decisión entre dar el paso a Grandes Ligas o quedarse en ligas menores. Y el chico no tuvo la capacidad para poder jugar en Grandes Ligas, hay que decirlo así. Pero Fernando nunca se empeñó en eso, todo lo contrario. Es decir, le dio su apoyo, sé que ahora disfruta mucho jugando en Liga Mexicana, es un buen muchacho, un buen pelotero en ese nivel. Profesional y Fernando lo apoyó para que pudiera continuar su carrera en el nivel que sea. Fernando Valenzuela, el Toro Valenzuela, un mito, un fenómeno del siglo XX que es y seguirá siendo una leyenda del béisbol mundial. Lo que él provocó emocionalmente con los aficionados está muy por encima de la posibilidad de entrar a un Salón de la Fama. Es decir, él dejó una huella imborrable, insisto, en la historia de los Dodgers y en la historia de este béisbol. Fernando Valenzuela fue para este país lo que la casta política nunca lo pudo entregar. Un auténtico mexicano con el que nos identificamos, que podía ganar, que podía perder, pero que siempre lo hacía como un mexicano, como nosotros. Soy Atala Sarmiento y esto fue La historia detrás del mito. Hasta la próxima.